Oye, sí, reproduce el podcast Lab Digital de El Economista. Aquí tienes el más reciente episodio del Lab Digital de El Economista. El Economista Podcast. Bienvenidos a Lab Digital, donde exploraremos a fondo el fascinante mundo de la mercadotecnia digital, ecosistemas digitales y las redes sociales. Soy Iván Quesada y junto a mi compañera Itzayana Ríos, con cada episodio nos sumergiremos en las últimas tendencias, estrategias innovadoras y herramientas esenciales que están revolucionando la forma en la que nos conectamos y nos comunicamos con el ecosistema digital. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lab Digital, ahora también en video. Y el capítulo que vamos a presentar el día de hoy, si bien tiene que ver con ecosistemas digitales, no tanto con marketing o publicidad, sino con la ciberseguridad. Y para eso les quiero compartir unos datos. De acuerdo al informe de riesgos globales publicados en 2023 por el Foro Económico Mundial, la ciberdelincuencia generalizada y la ciberseguridad se han incorporado a la lista de los 10 riesgos más graves para la próxima década. La actividad maliciosa en el ciberespacio está en aumento, con ataques más agresivos y sofisticados. La proliferación de dispositivos de recopilación de datos y tecnologías de inteligencia artificial dependientes de los datos podrían abrir el camino para nuevas formas de control. Las personas cada vez estamos más expuestas al uso indebido de datos personales. Y precisamente para hacer conciencia de los riesgos en el mundo de Internet, hemos preparado este episodio. Saludo a mi compañero Iván Quesada y a nuestro invitado Carlos Bortoni. Carlos es antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y lleva 15 años estudiando el comportamiento de los usuarios en Internet. Actualmente trabaja en Reach Security, empresa enfocada en desarrollar soluciones de ciberseguridad. Bienvenido, Carlos, y hola, Iván. ¿Qué tal, Itza? Pues gracias por la presentación, los datos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Yo sumaría precisamente que, este episodio lo que queremos dar son herramientas a través de la información precisamente para poder estar súper alertas, porque justo un dato que me parece súper importante es, de acuerdo a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, ENDUI 2024, México superó los 100 millones de usuarios en Internet, lo que significa que el 83.1% de los hogares de las personas mayores de 6 años, además de estar conectadísimas, están vulnerables a caer en algún tipo de ser víctima de algún delito cibernético. Y nada, antes de comenzar quisiera preguntarle a nuestro invitado, porque como pudieron escuchar, inició en la antropología. ¿Cómo fue ese salto, ahora sí que ese brinco de la antropología a la ciberseguridad, que se me hace muy curioso? Bien, fue completamente accidental, Iván. Yo estaba estudiando el tema del concepto, la idea de privacidad. Okay. En 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se evidencia que los campos de exterminio nazis pudieron operar gracias a las tarjetas perforadas que vendía una compañía de la cual todos hemos sido usuarios en algún momento. Estas tarjetas perforadas permitieron que la burocracia ejecutara ese exterminio masivo, documentara los bienes, las propiedades que tenía la población que fue enviada a los campos de exterminio y se pudiera aprovechar esos bienes para el enriquecimiento del Tercer Reich. Entonces, buscando ese concepto de privacidad, cómo había mutado de mediados del siglo XX a principios del siglo XXI, me encuentro con que las organizaciones como Amnistía Internacional nombran a ciertas empresas como enemigos de la libertad en Internet. Esas empresas eran prácticamente todos los proveedores de antivirus que existían en ese momento, o los proveedores de firewalls. Busco cómo entienden estas empresas el concepto de privacidad y resulta que no hay ningún posicionamiento, no lo entienden o no les importa comunicar cómo lo entienden. Entonces busco el directorio telefónico, marco para contactar a la gente que trabajaba en México dentro de esas empresas. Evidentemente nadie me contestó, salvo el director, un gran amigo ahora de Blue Coat México, Daniel Casados, y me invita a comer. Platicamos, le planteo el tema, me dice, oye, te puedo dar cierta información, pero no te puedo dar mucha, pero aquí hay, más o menos me guía por dónde encontrar información. Y acabando la comida, cuando nos despedimos, me dice, oye, necesito un PM para uno de mis distis. Y yo le contesto, no tengo idea qué es un PM y tampoco sé qué es un disti, pero que te vaya bien. Y entonces me dice, bueno, déjame plantearlo al revés. Te ofrezco tanto para que trabajes en una de las compañías que trabaja con nosotros.
Y eso era el doble de lo que ganaba yo como historiador. Entonces, tanto la investigación como mi trabajo de historia desapareció, se quedó en el olvido. Entro a trabajar en una empresa, en un mayorista que vende soluciones de ciberseguridad, entre otras cosas, y no tenía idea de lo que era el mundo corporativo, ¿no? O sea, primer correo que yo recibo con las letras F, Y y latina, lo tuve que googlear. Yo no sabía qué era eso. Y ya que lo googleo, me pregunto, ¿y para qué diablos me mandan un correo solo para que yo esté informado? Si no tengo que hacer nada, si no me interesa, ¿para qué quieren que esté informado de algo? Pero bueno, ese es el mundo corporativo y digital en el que vivimos, ¿no? Me parece que no hay mayor absurdo que un correo con FYW, pero bueno, ahí están y los recibes diario, ¿no? Todo el tiempo. Exacto. Así llegué, señor. Ok. Excelente. Oye, justo lo que estabas platicando de esta empresa, quiero entenderlo porque es la primera vez que escucho la anécdota y me parece súper interesante. ¿Usaron las tarjetas de checado de horario de los empleados o cómo fue el proceso? No, una tarjeta perforada lo que te permite una tarjeta perforada es la base de los sistemas de computadora, de la programación. Sí. Entonces lo que te permite es tener en muy poco espacio mucha información. Ajá. Entonces lo que hicieron fue tal cual crear la tarjeta de Iván. Okay. Iván tiene estos bienes en estos lugares, está en tal campo, lo movimos a tal otro, y con una sola tarjeta yo puedo rastrear la historia de Iván. Exactamente lo mismo que si yo meto hoy en día Itzayana en Google, y me va a arrojar una serie de información. Pasa lo mismo, nada más que estaba en una tarjeta que solo podía leer una computadora, ¿no? Bueno, tenías que mover la tarjeta física a otra máquina para que la pudiera leer. Ok. Bueno, me queda un poco más claro. Y volviendo al tema principal de los ciberdelitos actuales, ¿cuál es el delito más común que vemos ahora en Internet? Tendría que dividir la respuesta, pero creo que el delito más común que vemos ahora en Internet es el hecho de que fomenten que compartamos nuestra información en redes sociales. Okay. O sea, para mí ese es el mayor delito que existe. Llámalo Instagram, llámalo Google, llámalo Twitter, Facebook, lo que quieras. El que sistemáticamente se fomente que la gente se exponga a través de redes sociales es el principal riesgo y el principal delito. Claro, el gran tema es que tiene la participación del usuario, ¿no? Es decir, la víctima cómplices. Se convierte en cómplice del atraco que él mismo o ella misma sufre. Dicho eso, lo que sí está tipificado como delito, pues sería la estafa digital, ¿no? La estafa, la suplantación de identidad, ese sería el principal delito, el tratar de robar información o dinero a través de medios digitales. Y normalmente eso ocurre, en el grueso de los casos, empieza por un ataque de phishing. ¿Qué es un ataque de phishing? Es alguien lanza un anzuelo y alguien muerde el anzuelo, ¿no? El lanzar el anzuelo puede ser tan sencillo como, seguro lo han escuchado, hace 20 años, la estafa del príncipe nigeriano. Un príncipe que desde Nigeria te escribe y te dice, Iván, Itzayana, tengo un problema aquí en la familia real en Nigeria, quiero salir, no puedo salir y tengo tanto dinero en el banco. Y te lo quiero dar a ti. Que no te conozco. Sí, no te conozco, no tengo idea quién eres, pero si me ayudas a salir de Nigeria porque mis cuentas están congeladas, yo te transfiero todo el dinero, ¿no? Y la primera ayuda son $500, no sé, $300 millones a cambio de $500 suena atractivo, ¿no? Pues das una ayudita y después, oye, pero necesito más, etcétera. En promedio, si no me equivoco, el príncipe nigeriano sacaba por persona unos $3,000. Wow. Y operaba constantemente. Entonces, eso es lo más común, el tema del ataque de phishing. El ransomware ha crecido muchísimo. El ransomware es que a través de un ataque de phishing tú le des acceso a tus dispositivos, a tus recursos, ya sea como persona o como organización, a un atacante, a un externo, a un desconocido, y que esa persona pueda secuestrar digitalmente tus recursos, que te deje sin acceso a ellos. Okay. Y la única forma de liberar tus recursos, y te lo dice en la pantalla de tu dispositivo, es deposita tanto dinero o tantos bitcoins en tal cuenta. Eso pasó con Pemex, ¿no? Recientemente. Eso pasa recientemente con todo el mundo, sí. Le pasa. A ver, cuando recibes uno de estos mensajes de manda este código de WhatsApp para que podamos validar la nueva versión, ese es un ataque de ransomware. Lo que hacen es secuestrarte tu cuenta, ya sea para utilizarla y mandarle mensajes a tus conocidos pidiendo normalmente dinero, o para que tú pagues y recuperes tu propia cuenta. Tu cuenta, exactamente.
¿Y cuáles son precisamente estas como estos sesgos por el que la gente precisamente pues tiene, quiero pensar, como está vulnerable a caer en estos delitos? O sea, ¿hay algún, digamos que, algo que tú notes con frecuencia que las personas o no tienen o no sé, se exceden de confianza o hay una falta de información? ¿Cuál es el problema por lo que está pasando este aumento de tanto de ataques como pues de víctimas? Mira, honestamente no creo que sea un tema de falta de información. Okay. O, déjame replantearlo, no creo que la información resuelva el problema. ¿Por qué no lo creo? Piensa en la comida procesada. Tenemos por lo menos un bombardeo fuerte de unos 15 años a la fecha que nos dicen la comida procesada no es saludable. Uh-huh. Y si te ponen una Coca-Cola enfrente o una hamburguesa, ajá, lo vas a comer, sabe rico, satisface y además dispara ciertos elementos corporales que estimulan directamente el cerebro, ¿no? Lo mismo pasa con las redes, lo mismo pasa con Internet. Recibimos estímulos constantes y nuestro cerebro primitivo, que sigue siendo un cerebro primitivo el nuestro, uh-huh, necesita estímulos y responde a estímulos. Entonces, para mí el tema de la vulnerabilidad del usuario depende más con la sensación de riesgo. Yo no tengo una sensación de riesgo al momento de darle clic a una página. Como no tienes sensación de riesgo al tomarte una Coca-Cola, ¿no? Claro, y ojo, con la Coca puedo llegarlo a tener, porque puedo empanzonarme, puedo sentirme mal, pero con un sitio web no hay sensación de riesgo. Descargar una aplicación no afecta mi integridad física. Uh-huh. Entrar a una red social y contestarle a un desconocido tampoco me pone en peligro, uh-huh, aparentemente. O inmediatamente, más bien. Y en ese sentido, si no tengo una sensación de riesgo, ¿por qué no voy a hacer algo que quiero hacer? Pensemos en la Champions. Pensemos en la cantidad de plataformas a través de la cual se transmite la Champions. Entonces, un partido lo puedes ver en esta plataforma, otro partido en aquella, tal partido sí lo pasan en tele medio abierta o de paga. Uh-huh. Y entonces, tus opciones son, o pago todas las plataformas, con lo que eso cueste, o me meto en una página que retransmita la Champions. Okay. Me voy a meter a la página. Claro. La voy a ver y voy a estar consciente que probablemente mi dispositivo va a terminar infectado. Pero ¿qué peligro corro yo con un dispositivo infectado? No se me va a caer el brazo, no me va a dar cáncer, no me quedo tuerto. Entonces, ¿cuál es el peligro? Ninguno. Lo voy a hacer, ¿no? Es muy difícil que un ser humano se detenga si no hay una sensación de riesgo que esté enfrentando, inminente. Ok. A ver, tengo otro dato aquí que me pareció muy interesante. Según el índice de preparación en ciberseguridad 2025 de Cisco, las empresas solo destinan 10% de su presupuesto de tecnologías de información a la ciberseguridad. Cuéntanos, por favor, Carlos, ¿qué medidas pueden tomar las empresas y las personas para evitar ser víctimas de algún delito? Bien, yo creo que las empresas deberían de implementar una primera política que es eliminar el sentido de urgencia. Que es completamente contrario a la lógica económica en la que vivimos, ¿no? O sea, si tú como empleado en una entrevista con la gente de RH le dices que no tiene sentido de urgencia, probablemente no pases de esa entrevista, ¿no? O sea, hasta ahí llegaste, oigan, sí, gracias, qué gusto conocerlo, señor, es usted un tipo sumamente raro, váyase, ¿no? Sí. Y el tema es que el sentido de urgencia te hace ser mucho más proclive a ser víctima de un ciberataque. Uh-huh. O sea, pensemos en estos ataques que se han creado con inteligencia artificial, donde clonan la voz de una persona o incluso hacen un deepfake y clonan el video de una persona. Uh-huh. Y entonces yo puedo mandar un correo y decirte, oye, Iván, soy tu jefe, por favor, transfiere tanto dinero de la cuenta del economista a esta cuenta, necesitamos hacerlo ahorita. Y tú puedes ser súper quisquilloso y decir, oye, Carlos, con un correo no lo voy a transferir. Échame una llamadita. Te hablo y es mi voz. Y entonces tú dices, bueno, pues sí suena mejor, pero ¿podemos una videoconferencia, Carlos, para validar y estar seguros? Está bien, ya, caramba, hagamos la videoconferencia. Hacemos la videoconferencia y me ves a mí, y soy tu jefe. Vas a hacer la transferencia. Sí. Por sentido de urgencia. Y las empresas fomentan el sentido de urgencia. Uh-huh. Pero que además no hay personas tan piquis que vayan a llegar hasta ese nivel. Hombre, bueno, porque además, sí, no hay personas sí ha pasado que llegan hasta ese nivel y les sucede, ¿no? Pero además, y piénsenlo en la cultura latinoamericana, porque tal vez en otras culturas no sea tan así, pero es muy difícil que un empleado cuestione a su jefe. Justo. Entonces, si tienes sentido de urgencia y si tienes una cultura laboral precapitalista en la cual el jefe es un ser omnipresente y omnipotente, pues vas a obedecer a ciegas, porque el que obedece no se equivoca, porque no te metes en problemas, porque quedas bien con el jefe y es lo que está buscando el grueso de los empleados.
Entonces, haces una transferencia y después, ¿cómo demuestras que tuviste una videoconferencia? ¿Cómo demuestras que en efecto te habló el jefe? Te van a correr y probablemente vas a estar imputado de un crimen porque eres cómplice. Entonces, para mí ese sería el primer punto, eliminar esta lógica de urgencia en la cual vivimos y que celebramos. El segundo punto, claro, sería robustecer tu entorno de ciberseguridad. Es decir, comprar las herramientas que te permitan, creo que son 3 niveles. Por un lado, proteger eso que todavía llamamos el perímetro. Piensen en la reja de su casa, en la puerta, que si bien ese perímetro ya es difuso porque tenemos empleados trabajando de forma remota, sigue existiendo. Es decir, yo me tengo que conectar a una red para laborar. No importa dónde esté esa red y no importa dónde esté yo. Por otro lado, hay herramientas que me permiten detectar si alguien logró vulnerar el perímetro. Y hay una tercera capa de herramientas que me permiten poner a prueba mis 2 capas anteriores. Y entonces, antes de que un atacante explote las vulnerabilidades, las exploto yo para corregirlas. Hoy en día, se estima que el atacante promedio le toma entre 8 y 2 horas explotar una vulnerabilidad cuando la detecta. Hace 10 años les tomaba 80 días. Entonces, han avanzado mucho, se han vuelto muy sofisticados en ese sentido. Wow, es un gran dato. Es que, justo pensaríamos que es al contrario, que ahora les toma más tiempo, ¿no? Pero... Lo que pasa es que ahora tienes más puntos de acceso, ¿no? O sea, piensa en cuántos elementos tienes conectados. Aquí tienes tú una tablet y seguro hay un teléfono en tu bolsillo o en tu bolsa. Tienes 2 elementos. Iván trae uno, tal vez tiene otro teléfono que es el del trabajo, más la computadora, más la laptop, más la impresora. La impresora es un punto de acceso. Y tenemos estos dispositivos inteligentes a los que les pedimos que nos pongan música. En fin. Y además tenemos múltiples cuentas. Y entonces cualquier cuenta puede ser hackeada y esa cuenta está vinculada a un dispositivo. Es decir, tenemos muchas puertas abiertas. Yo no creo que sea un tema donde tecnológicamente existe más riesgo. Sino que hay y más lo voy a decir y dispositivos. seguro nadie estará de acuerdo conmigo, pero el riesgo es prácticamente igual que el riesgo que existía cuando había el teléfono o cuando se inventó el telégrafo o cuando se inventaron las señales de humo. Es un problema de comunicación. El tema es que hay una proliferación de medios a través de los cuales me puedo comunicar. Y al tener más medios a través de los cuales, que además son bidireccionales, no son como la televisión, me puedo comunicar, también puedo ser atacado a través de esos medios, ¿no? Les pongo un ejemplo. Llego hace muchos años a una ciudad en México, me gusta viajar de noche para dormir y al día siguiente empezar a trabajar. Llego tarde y hay huracán. Entonces está lloviendo, está inundada la ciudad y los taxis no salen del aeropuerto para llegar al aeropuerto. Y yo quería llegar al hotel, quería llegar a dormir. Pregunto y me dicen, hay un camión que te lleva al centro de la ciudad. Y de ahí ya no está tan inundado, puedes tomar un taxi. Perfecto. Suelo viajar sin efectivo. Detesto el efectivo. Me subo al camión y le digo, jefe, ¿cómo lo hacemos? Yo no traigo dinero y tengo que irme. Me puedo ir aquí adelante y vamos platicando, le voy contando chistes. ¿Qué quiere que haga para que me deje llegar? Y el tipo, súper buena onda, me dice, no, hazme una transferencia. Son 50 pesos, transfiéreme y de volada. Le hago la transferencia. Wow. Listo, jefe, mándame el comprobante. Le mando el comprobante. Cuando uno manda el comprobante de una transferencia, tienes acceso al RFC de la persona que mandó el comprobante. Cuando tienes acceso al RFC de la persona y al nombre que está en la transferencia, tú te puedes meter a internet y meter el RFC de Carlos Bortoni, meter su nombre completo, y hay varias páginas con mucha información que debería ser privada de Carlos Bortoni. RFC, domicilios registrados ante Hacienda, número de seguridad social, placas registradas, etcétera, etcétera. Bueno, yo llego a mi hotel después de un viacrucis más o menos largo y por ahí de las 4 de la mañana empieza a sonar mi teléfono. Y era alguien se presentaba como un narcotraficante que me decía, oye, ya sé dónde vives, tienes tal domicilio, tal otro domicilio, que era la casa de mis papás y mi casa, ¿no? Tienes tal coche, tus placas son estas, tienes tantos hijos, y pues necesitamos un depósito de tanto, ¿no? Claro, la primera llamada te asustas, ¿no? Claro. Pero cuelgas. La segunda llamada dices, diablos, ¿qué hago? Y entonces me investigué a mí mismo, ¿no? Dije, a ver, ¿qué hice? Claro, le di el comprobante, ¿qué información hay en el comprobante de la transferencia? Está esta información, metí la información en Google, encuentro la página, creo que por 100 pesos tienes acceso a la información de una persona, y dices, ok, no hay tanto riesgo ya, o sea, no va a llegar a matar a nadie esta persona, pues, pero el susto y la reacción es caer en la extorsión, ¿no? Entonces, creo que es esta exposición lo que nos hace vulnerables a nivel personal y a nivel empresarial. A nivel empresarial es más fácil, para amarrar lo que me preguntabas, Itzayana, es más fácil
robustecer un ecosistema y establecer políticas y asignar responsables. Si no cumples con la política en la empresa, te vas. A nivel personal, creo que lo que toca es exigir a las autoridades una regulación mucho más fuerte. O sea, mi información no debería estar ahí. Son datos sensibles, hay una ley, debería de estar protegido y no debería estar pública. A nadie se le ocurriría hoy en día, y creo que el movimiento feminista en gran medida tiene un impacto positivo en este sentido, decirle a una persona, oye Iván, es muy peligroso que camines por esa calle. No deberías caminar por ahí, mejor evítala y da una vuelta de 3 días para llegar a tu destino. Porque exigirle al gobierno que la calle sea seguro es inaudito. Sin embargo, no le exigimos al gobierno que la navegación en Internet sea segura. Y no le exigimos a las corporaciones, que son otra suerte de gobierno, que la navegación a través de sus medios sea segura. Yo no sé si ustedes han ido a un centro comercial y se les ha ocurrido que la seguridad no depende del centro comercial cuando estás ahí dentro, ¿no? Por supuesto que depende de ellos y se la exigimos como usuarios. Sí. Sin embargo, cuando compras a través de cualquier plataforma, no exiges que esa plataforma sea segura como usuario. Entonces, y volvemos a lo mismo, no hay una sensación corpórea en la transacción digital. Y entonces, ¿a quién le reclamo? ¿Con quién es el otro con el que estoy trabajando? No importa que el cajero del supermercado no sea el responsable de la seguridad. Si me pasa algo, le voy a reclamar al primer empleado que tenga enfrente. En un Amazon, en un Mercado Libre, ¿a quién le reclamo? Al señor Amazon, ¿no? Sí. No se puede. No hay forma. Ajá. Y entonces hay una desconexión, una desvinculación de nuestro ser corpóreo y nuestro ser digital. Y justo, mencionaste algo importante que me llevaba a la segunda pregunta, que un poco la contestaste, pero es ¿qué tendría que hacer el gobierno o los gobiernos precisamente también como esta labor para poder erradicar este problema que cada vez va evolucionando? Como bien dices, la inteligencia artificial ha traído también consigo nuevos esquemas para poder realizar estas fraudes, estafas, ataques, pero en el caso particular de México, ¿qué diferencias ves contra otros países que quizá lleven algún tipo de avance, de regulación, que puedan volverse moldes para poder imitar hasta cierto punto acciones que ayuden a contrarrestar el problema? Mira, creo que mientras sobreviva este falso discurso democrático y de libertad en el que vivimos en Occidente, no va a haber un país que tenga una regulación que en verdad apriete y protege al usuario de redes. ¿Por qué? Y lo acabamos de ver, ¿no? Lanzaron esta iniciativa de transformación digital, el gobierno. Tendrá sus asegúnes, sin lugar a dudas. No será la mejor, tendrá elementos de mejora. Sin embargo, la primera reacción siempre fue, hay un intento de censura, ¿no? La primera reacción es, hay un intento de represión. ¿Por qué quieren controlar las redes sociales? Pero nadie le pregunta, de esos mismos demócratas, de esos mismos liberales, nadie le pregunta a Elon Musk por qué difunde noticias falsas a través de Twitter. Nadie le pregunta a Mark Zuckerberg por qué su nueva iniciativa es meter inteligencia artificial como amigo de los usuarios para que chatee con los usuarios. Y además lo dice abiertamente. Es que la gente no tiene el número de amigos que quisiera tener. Entonces mejor que chateen con una entidad artificial. Y nadie cuestiona eso. Cuando realmente ahí está la verdadera manipulación y la verdadera censura. Cuando Facebook lanzó estas campañas para ver si tenía efecto sobre el estado de ánimo de la gente, y entonces decía, bueno, a Iván le voy a poner puras noticias negativas. Y vamos a ver qué empieza a poner Iván. Claro, Iván termina deprimidísimo. Y a Itzayana le voy a poner noticias positivas. Y Itzayana termina siendo un poco más feliz de lo que era antes. Ahí nadie dice están atentando contra nuestra libertad. El gran tema es ese. Nos gusta la dopamina que libera nuestro cerebro cuando recibimos estímulos positivos. Y entonces, como perritos de Pavlov, estamos salivando en este entorno que es realmente problemático. Entonces, mientras no renunciemos, insisto, a esta idea de falsa libertad que hemos construido como una libertad de consumo, estamos completamente expuestos a que ninguna regulación sea suficiente para controlar estos medios, ¿no? O sea, sí deberíamos tener la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Se te cierra el ancho de banda, ¿no? Pero de entrada deberíamos entonces también legislar profundamente sobre qué significa el entorno virtual, qué significa el espacio digital, a quién le pertenece el espacio digital, ¿no? Así como el espacio aéreo, así como las ondas que son concesionadas,
¿A quién le pertenece esto? ¿A través de dónde está circulando lo que decimos nosotros? Claro. Oye, has mencionado inteligencia artificial. Creo que en todos los episodios de Lab Digital, todos, hemos hablado algo de inteligencia artificial. Y inclusive el Papa que acaba de asumir ya mencionó que hay un riesgo, ¿no? Que la inteligencia artificial representa un desafío. Actualmente, en cuanto a ciberseguridad, ¿qué riesgos consideras que sean los más importantes con el uso de inteligencia artificial? Como lo que mencionabas ahorita de que suplantan identidad, pero ¿hay algo más? Pues mira, principalmente desde la formación de la inteligencia artificial, el sesgo del algoritmo. Totalmente. Es decir, sí. No tenemos acceso a esa caja negra del algoritmo y a las decisiones que el algoritmo toma. No solo no tenemos acceso, no tenemos capacidad de entenderlo. Y entonces, ¿por qué a mí me está entregando cierta información y al de al lado le está entregando otra? No, y perdón que te interrumpa, más allá de eso, lo leí hace unos meses en un artículo que decía, los modelos de inteligencia artificial están alimentados con la información que encuentran en América del Norte, principalmente en Estados Unidos. Entonces eso ya representa un sesgo, porque no quiere decir que toda la información recopilada ahí vaya a ser la que todos pensamos o todos necesitamos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, hay un ser humano que diseña el algoritmo y ese ser humano pues no es infalible, ¿no? Mencionabas al Papa, el Papa supuestamente sí es el enviado de Dios, pero los que hacen en la inteligencia artificial, nadie los elige, pues no hay un tema democrático, no hay un tema de evaluación, y vuelvo al mismo tema, perdón, pero los demócratas están muy preocupados por evaluar a la gente y sin embargo estamos a merced de quién sabe quién, que diseñó quién sabe qué, quién sabe cómo. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Imagínate que no tiene ningún fin, que el tipo de verdad lo define, quiero salvar a la humanidad, pero lo hago desde mi sesgo, desde la forma donde veo el mundo. Y si soy blanco, lo voy a hacer como blanco. Y si soy hombre, lo voy a hacer como hombre. Y si me sale mucha barba, lo haré como mucha barba. Y si me sale poca barba, lo haré inevitablemente. Ese es para mí el primer gran problema y el primer gran riesgo. Otro riesgo es el tema de privacidad. Porque todo el mundo convierte sus imágenes en un muñequito de acción, en una caricatura del autor de Totoro, y esa información, ¿dónde está almacenada? ¿Quién la guarda y cómo la usa? No nos importa, fue divertido, recibimos un estímulo positivo otra vez, ¿no? Como entonces, perro de Pavlov. Como un perrito de Pavlov, sí, tal cual. Cuarto, noticias falsas, deepfakes. Es muy fácil crear una noticia falsa. Es más, uno puede pedirle a una herramienta de inteligencia artificial que escriba un texto como X o Y autor, que haga una imagen como X, Y fotógrafo, y lo hace de inmediato, y se parece mucho. Y entonces, eso, para crear una nota falsa, la tienes en segundos. Y bueno, temas de derechos de autor, ¿no? Creo que también es importante, porque lo que hace la inteligencia artificial no crea nada. Recopila, procesa y digiere. Así es. Y entonces esa información, volvemos al mismo tema, ¿a quién le pertenece y cómo debería estar retribuida, ¿no? Entonces creo que son varios sesgos. Afortunadamente creo que la inteligencia artificial está diseñada para no poder ser estúpida y en consecuencia esa es la gran ventaja que tenemos, ¿no? El error humano sigue siendo un potencial diferenciador entre la inteligencia artificial y su artificialidad, que consiste en no poder equivocarse, y la posibilidad del error. Porque en la posibilidad del error existen múltiples aristas que nos pueden conducir a otros caminos. Pero bueno, esa es mi parte optimista. Oye, ahora que estabas mencionando esto de la inteligencia artificial, supe de un caso que me impresionó mucho, eso fue hace como quizás un año, de una autora estadounidense que se dedicaba a escribir libros como de marketing y de cuestiones empresariales, ¿no? Tenía varios libros publicados y su carrera corporativa. Y de repente en Amazon vio un libro que ella no escribió, pero que parecía que ya lo había escrito, ¿no? Y en realidad lo hicieron con inteligencia artificial, pusieron su nombre y entonces lo estaban vendiendo y se estaba vendiendo como pan caliente, porque lo hicieron todo con inteligencia artificial basándose en los libros que ella había publicado. Claro. Y en ese momento quiso, como dices, reclamar a Amazon y dijeron, pues no podemos hacer nada. Entonces ahora la recomendación era que tú como autor registraras tu nombre como marca para que pudieras tener derechos sobre lo que se publicara bajo ese nombre. Bajo ese nombre. Pero me impresionó porque dices, bueno, ¿hasta dónde puede llegar? Ahora, fíjate, cuando utilizas Kindle o cualquiera de estas plataformas para leer, puedes subrayar. Está conectado a la red. Sí. La idea de que puedas subrayar es buscar los subrayados más populares. Buscar los subrayados más populares le sirve a Amazon o a estas plataformas para identificar y generar un algoritmo que sea capaz de generar frases con esa sintaxis
que funciona y que le resulta atractiva al lector. Entonces yo puedo crear un texto, o una película, o una canción, que sea sumamente atractiva. Es decir, el ideal de la cultura pop, materializado a través de esa información que casualmente, inocentemente, el usuario entrega a estas grandes corporaciones, ¿no? Y entonces, pues claro, de repente tienes un texto que no solo se parece al autor que te gusta, sino que dice todo lo que te gusta y que no tiene una sola frase que no te guste. Está diseñado para que no puedas no consumirlo. Okay. Y se vuelve terriblemente problemático, y ese para mí sería el último y el mayor riesgo. Atenta completamente contra la libre elección, ¿no? Porque está diseñado para que te guste. O sea, no puedes rechazarlo. Exacto. Y aquí en este sentido, ¿hay algún grupo demográfico que esté más vulnerable a este tipo de ataques? Digo, hemos enumerado varios, pero ¿habría como especialmente un grupo de personas al que pueda ser más vulnerable? Sí, yo creo que la gente de tercera edad, evidentemente, en este momento es la más vulnerable, ¿no? Porque además adquieren la tecnología, la consumen, la utilizan, no son los más diestros al momento de utilizar ni siquiera una videocasetera, y entonces son susceptibles al error, por un lado. Por el otro lado, el dispositivo móvil se vuelve sumamente, voy a decir una tontería, pero es un elemento confiable en nuestras vidas. Es cotidiano, y entonces pues, yo no pienso que mi teléfono me vaya a engañar, ¿no? Me va a traicionar. No me va a traicionar. Y si algo me aparece en mi teléfono, es confiable, porque es mi herramienta. Y es esta idea de herramienta, cuando no es una herramienta, pero bueno, esa es otra discusión. Y entonces soy susceptible a cualquier fraude, a cualquier error, a cualquier equívoco. El grueso de los problemas parte de un error, no parte de un ataque. O sea, el peor enemigo en cuanto a ciberseguridad es el error humano. El segundo ya podría ser phishing, ransomware, lo que quieras. Pero el primero es que yo me equivoco por bruto. Eso por un lado. Sin embargo, creo que hay otro grupo que todavía no sabemos que es susceptible y que es sumamente vulnerable, pero que en 10, 20 años tendremos esa información, que son estos niños que desde meses son criados con el teléfono, o con una pantalla, con una tablet, Sí. y que son expertos, son grandes usuarios, pero son criados por el algoritmo. Hace unos días platicaba con que ya no sé cómo se puede decir esto, pero mi mujer, aunque sé que no es mía, pero bueno, no tengo otra forma de referir, es que tampoco es mía, ¿no? Pero bueno, sin el posesivo. Platicábamos y me decía que una niña de 7 años le dijo, ¿puedes poner jazz, por favor? Y entonces se voltea y le dice, pues, sí, está bien, ponemos jazz, pero ¿por qué conoces el jazz? ¿Tus papás son músicos? No, es que me quedo mucho tiempo solo en la casa y los videos que han salido de YouTube son de jazz. Wow. Entonces yo le decía, bueno, qué suerte que el algoritmo reprodujo jazz. Está entrenado. Porque pudo reproducir pornografía infantil. Claro. Pudo reproducir cualquier cosa. Es decir, si los papás hubieran configurado YouTube para que fuera contenido propio de la edad, no hubiera salido jazz. Claro. Porque no es contenido típico de la infancia. Y sin embargo le salió jazz. Quiere decir que está abierto y por suerte le salió jazz. Pero pudo salir lo que sea. Esas personas que se están formando y que van a ser adultos dentro de unos años han sido criados en un gran porcentaje de su educación por algoritmos que desconocemos cómo están configurados. Ese para mí es el grupo más vulnerable que existe, pero no lo podemos comprobar todavía. Ya veremos. Después, Sí, ya esperemos un poco, ¿no? A ver, tengo una pregunta que quizás, no sé, pueda sonar poco común. Para la gente que no conoce sobre estos temas, una VPN es una conexión segura y encriptada. No crea un túnel entre un dispositivo y un servidor remoto cuando ocultando tu dirección IP. ¿Tú recomiendas usar VPNs? Y si sí, ¿bajo qué circunstancias? O sea, en mi caso nunca lo he usado, ¿no? Pues todo depende para qué. Si eres una gran organización, yo te diría, no, la VPN está superada. O una organización media, la que sea, y hay otras herramientas de acceso seguro que te permiten tener conectividad sin perder visibilidad de lo que está haciendo tu usuario. ¿Por qué como organización es importante tener visibilidad? Porque tal vez no es tu usuario el que se está conectando en esa VPN, ¿no? Tal vez alguien roba las credenciales de Carlos y se conecta y tú ves que entra Carlos porque ves sus credenciales y ves que sale Carlos, pero en medio ese no Carlos puede hacer lo que quiera al interior de la red. Entonces hay mejores tecnologías. Si eres un alumno en donde tu escuela tienen algo que bloquea la navegación en redes y utilizas una VPN para navegar,
Creo que es igual de riesgoso que navegar en Google, que navegar en Twitter, que navegar en Facebook. Solo tienes que asumir que le estás entregando tu información a alguien. Y al momento de usar una VPN, al momento de darle clic a un enlace, al momento de entrar en una red social, estás dándole tu información a alguien y estás dándole permiso para que utilicen tu información. Entonces, con esa mínima conciencia, pues es igual de inseguro o inseguro usarla o no usarla. Es como utilizar la tarjeta de crédito, ¿no? La solución sería regresar a los celulares sin internet. Claro, o no, porque el celular sin internet también deja huellas en las antenas, ¿no? O sea, si algo nos han enseñado los casos de Discovery ID es que tener un teléfono y matar a alguien es mala idea, porque te van a encontrar. Entonces, como decías, ni siquiera con las señales de humo, ¿no? La tarjeta de crédito deja una huella de lo que estás haciendo, o de débito, sí es... En este sentido, para usuarios promedio, por supuesto que no son expertos y todo, ¿hay herramientas esenciales de seguridad que tú podrías recomendar? Que, insisto, que no saben nada, pero que deberían tener como en cuenta precisamente para evitar ser víctimas. Sí hay herramientas, o sea, hay antivirus gratuitos que son buenos, o anti-malwares gratuitos que son buenos. Sin embargo, en el momento en el que te estás conectando, ya estás corriendo un riesgo, ¿no? Okay. Y en el momento en el que compartes la información con el proveedor de seguridad, pues también hay un riesgo, ¿no? Exactamente igual, y lo decías antes de que empezáramos, que cuando sales a la calle. O sea, si yo comparto la información con el policía, hay un riesgo. Teóricamente debería ser menos probable que el policía utilice mal mi información a un desconocido. Teóricamente debería ser menos probable que el antivirus utilice mal mi información a Google o a un desconocido. Pero puede suceder. Ahora, esta empresa de seguridad que me está protegiendo también puede ser vulnerada. O sea, fíjense lo que pasó no me acuerdo si fue hace un año o hace unos meses cuando se cayó CrowdStrike, o tuvo una vulnerabilidad. CrowdStrike es una herramienta de seguridad y los vuelos no podían salir porque nadie tenía acceso a las plataformas, ¿no? Y se les vino abajo un negocio millonario por unos días, un tiempecito, pero se les viene abajo, ¿no? Y se les viene abajo por la solución que debería garantizar que eso no suceda. Entonces, el riesgo existe. Mientras tengamos esta conectividad, existe el riesgo. Okay. Y yo creo que lo más importante sería que entendamos que estamos expuestos. De acuerdo. Oye, hemos escuchado hablar del software Pegasus, famoso por que se supone que espía a la gente. Para los que somos comunes y corrientes, que no tenemos un puesto quizás político o de mucho poder, ¿es común que este software también se vulnera, nos vulnera a nosotros, o solamente va como a objetivos muy específicos? A ver, Pegasus no es barato. Entonces, si alguien quiere espiarte, en verdad le hiciste algo muy grave, Itzayana, y para que pague para obtener tu información, sí, quién sabe qué hiciste, ¿no? Sí. Ahora, hay otros softwares que entre realidad y no realidad ofrecen la posibilidad de obtener información de alguien. Okay. No es tan difícil realmente obtener información de alguien. Además, lo más sencillo es hacerlo a través de ingeniería social, es decir, tener acceso a sus cuentas. ¿Cuántos de nosotros no dejan abierto WhatsApp en su escritorio, en su computadora de escritorio? Pues ahí ya tienes, ¿no? Una buena información. E insisto, para tener información de alguien, lo más sencillo es meterte a sus perfiles de redes sociales. Claro. ¿No? O sea, pocas personas tienen configuradas las redes sociales para que un desconocido no lo pueda ver. Y cuando lo tienes configurado para que un desconocido no lo pueda ver, para la mayoría de las personas basta con que yo sea amigo de Iván para aceptarme como amigo. Y si me aceptan como amigo, entonces ya puedo ver todo lo de su perfil, ¿no? Sí. Y ahí está completamente expuesto. Entonces, realmente, más allá de preocuparnos por cosas sofisticadas, por una teoría de conspiración sofisticada, creo que la teoría de conspiración sí existe, pero es mucho más sencilla y cotidiana. O sea, está ahí y participamos libremente de esa teoría de conspiración, o más bien nutrimos eso que nos hace vulnerables. Sí, tengo un caso cercano con mis compañeros de la secundaria. Teníamos una compañera de la escuela con cierto nombre, no nos vamos a decir ahorita, y de repente todos empezamos a recibir solicitud de amistad con ese nombre. Obviamente, si han pasado 30 años que no ves a la persona, pues probablemente no recuerdes ni cómo era. Claro. ¿No? Y entonces todo el mundo le empezó a agregar porque veíamos que el otro la tenía agregada, hasta que esta misma chica dijo: me da gusto que todos me hayan agregado, pero yo no soy esa persona que ustedes creen. Tengo el mismo nombre,
pero no soy eso. Agregar un homónimo. Agregar, o sea, quién sabe quién empezó, pero ya sabes, te aparece como sugerencia de amigo, entonces, sí, es fulanita de la escuela, pum, 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 claro. ¿no? Y me pasó también, pero así, bueno, en ese no caí, que un perfil con un cuate de Italia o algo así, lo mismo, empezaba a agregar a mis compañeras de la secundaria, hasta que me mandó solicitud, dije, no, saco este cuate, yo ni lo conozco, no tengo ni idea quién es, pero es muy fácil caer en eso, ¿no? Como dices. Es muy fácil, y entonces entregas información a un desconocido, que insisto, y perdón que insista, que es información que ya está ahí, o sea, que ya la entregaste a alguien más, ¿no? O sea, no sé si es más seguro entregársela a Google que entregársela a un desconocido, pero ya la entregaste. Si la tuvo el camionero que nos contaste. Si la tuvo el camionero, o sea, para mí, es así como si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, si lo sabe Google, claro, lo sabe el mundo, ¿no? O sea, está ahí. Y justo hablabas de las fake news, que también, si bien no está como tipificado como un delito y tal, pero también viene siendo un riesgo al que está expuesto a la gente, y de pronto pues es esta parte donde pues se distribuyen ideas, ya sean políticas, religiosas, etcétera, y también de alguna manera contamina o tiene repercusión en las personas. En este sentido, ¿cuál crees que deba ser como la estrategia de un usuario promedio para poder discernir entre lo real y lo falso? Wow. Que me debato constantemente. Esa pregunta me la hago constantemente, porque además tengo 2 hijos, casi adultos ya, los 2 adolescentes, pues, encaminados a ser adultos, y muchas veces debatimos sobre noticias que cuando menos huelen tantito falsas, pero tenemos muy pocos elementos como consumidores de noticias o como ciudadanos para validar la veracidad de una noticia. El único elemento que tenemos es profundizar en la noticia, es decir, si la noticia es que Iván trae un suéter azul, pues lo primero que habría que hacer es buscar si es más de un medio el que replica esa noticia. Si el medio es confiable o no, no es lo mismo que lo publique El Economista, El Universal, La Jornada, a que lo publique un portal que nunca has leído y del cual no tienes idea. Entonces, si solo lo publican portales desconocidos, pues de entrada ya hay algo que uno debería sospechar. Sí. Y bueno, los periodistas también tienen reputación, ¿no? No es lo mismo una noticia de Carlos Loret que una noticia de Julio Astillero, por ejemplo. Uno va sabiendo que de un lado hay un pensamiento crítico y cuestiona un periodista como Astillero o como Hernán Gómez, que son capaces de cuestionar tanto lo que ahorita defendieron como lo que defendían ayer. Y hay otros noticieros que además tienen reputación de tener demostrada creación de noticias falsas, ¿no? Pero me parece sumamente complicado eso como usuario, Iván. A ver, este último, que ni siquiera creo que llegó a ser escándalo, pero esta nota de los Televisa Leaks, ¿no? O sea, cuando tú lees la nota de Televisa Leaks, dices, sí, suena completamente plausible. Sí. Sin embargo, la misma lógica de los Televisa Leaks la puedo aplicar a este texto que estoy leyendo del portal de Aristegui, y también podría ser falso lo que está reportando la falsedad. Sí. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Qué elemento puedo tomar para decir esto es verdad absoluta y esto es falsedad absoluta, o al revés? Como lector no tengo ningún elemento, porque además están muy bien armados, ¿no? Están muy bien hechos. Y en ese sentido, creo que la mejor herramienta es leer mucho, matar el sentido de urgencia, es decir, esta inmediatez en la que vivimos de, esta es la nueva noticia. Igual no es cierto, igual sí es cierto, pero ¿qué de ahí me sirve a mí como ciudadano? Y creo que lo fundamental es dudar perpetuamente, ¿no? Es decir, ningún elemento es completamente fehacible, ¿no? No puedo confiar a ciegas en nada. Y yo creo que también algo importante sería como profundizar, o sea, si en realidad estás interesado en la noticia, no quedarte con el encabezado, porque muchas veces las personas replican sin haberse dado el tiempo de leer. O sea, pasó en algún momento, lo reportamos en El Economista, en el tema de las Olimpiadas, estas páginas apócrifas, como bien dices, que creaban o traían la imagen de era un actor porno, y de pronto le ponían que era un medallero de no sé, tipo de Oaxaca, y entonces orgullo de Oaxaca, se ganó la medalla de no sé qué, claro. Y resulta que la foto era un actor, ¿no? Como de este tipo. Entonces, en este sentido, pues la gente de pronto se deja llevar como por lo primerito que ve y, no sé, conecta como de, es oaxaqueño como yo, qué orgullo, y lo comparte, pero en realidad no sabe que está replicando, ¿no? Sí. A ver, y muchas veces el encabezado es
no digamos amarillista, pero sí es tendencioso para buscar lectores. Pero cuando lees el encabezado y terminas de leer la noticia en el mismo portal o en el mismo periódico físico, dices, oye, pero el encabezado no tenía nada que ver con la nota, ¿no? O sea, y sí lo leí por el encabezado porque me capturó, pero leo la nota y no, pues no, o sea, el encabezado era quizá una hipótesis o una lectura posible de lo que estás reportando, pero es una forma de llamar la atención. Sí, coincido completamente contigo. O sea, ahora, hay otra trampa. Muchas veces el tema es completamente circular, ¿no? Es decir, la referencia da la nota, pero la nota te remite a la referencia, y entonces ahí que validas como lector. Y lo empiezan a replicar muchos medios y siempre te lleva a la misma fuente, ¿no? Y solo tienes una fuente, entonces o crees o no crees, y entonces creo que todo se reduce a, o sea, sí, vivimos en múltiples mundos posibles, ¿no? Y en un mundo posible esto sí pudo haber pasado, ¿no? Pero no lo puedo verificar. Oye, respecto a lo que comentaste, que tienes 2 hijos que, bueno, son adolescentes, ¿qué les recomiendas a ellos? Porque la pregunta va en el sentido de que hace tiempo vi una entrevista con un experto también en ciberseguridad y que tenía prohibidísimo que los hijos publicaran en el momento donde estaban. Ejemplo, estamos de vacaciones en Acapulco y que subieran la foto. ¿Qué medidas tú tomas como padre o que has tomado que por supuesto la gente que nos está viendo y escuchando puede replicar? Bueno, en ese sentido creo que sí es... ellos no lo hacen y no lo he tenido que recomendar, el postear dónde están y qué están haciendo y qué están comiendo y si les gustó el matcha, high, venti, lo que sea que pidieron. Pero me parece absurdo hacer eso, ¿no? O sea, no sé qué tanto aporta a la existencia de un ser humano tuitear eso, o replicarlo, o postearlo, o ponerlo en tu estado de WhatsApp. Me parece muy mala idea. En ese sentido, es lo que decíamos al principio, o sea, mientras menos información pueda yo compartir, pues menos expuesto voy a estar. Sí. Y habría que pensarlo como si lo estuviera compartiendo con una persona física. O sea, nadie de nosotros conocería a alguien y en ese momento le diría, oye, fíjate que esta es mi dirección, aquí vivo, mi teléfono es tal, mi horario, esto, aquello. Sí. No lo haríamos. Sí. Sin embargo, en redes sí lo hacemos, o incluso con un nuevo contacto, estaríamos dispuestos a compartir esa información, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, no hay sensación de riesgo. Entonces, habría que traducir todo lo que hacemos como si fuera una persona física. Claro. Lo mismo pasa, por ejemplo, nadie, estoy casi seguro, o muy pocas personas, que encuentren una jeringa tirada en la calle, se la inyectarían en el brazo. No, jamás. Sin embargo, si encuentras una USB tirada en la calle, es muy probable que la conectes a tu computadora. Para ver qué hay, ¿no? Y entonces la estás infectando. Y entonces estás exponiendo toda la información que tengas ahí a alguien que pudo haberle metido un malware, cualquier cosa a la USB. Entonces, tener esta sensibilidad de que sí existe un riesgo, aunque no lo puedas sentir, creo que es la principal recomendación. Uh-huh. Y del otro lado es decir, eso del lado como de proveedor de información. Del lado de consumidor de información, creo que la única opción que tenemos es cuestionar lo que estamos recibiendo, ¿no? Y ya, o sea, creo que no es poca cosa tampoco. Entonces, cuestionarlo, ser críticos y, como decías tú, por lo menos comparar con 2, 3 medios, profundizar un poquito más y ver si tiene verdad lo que está diciendo eso. Claro, pues el tiempo nos está premiando. La verdad es que más bien me gustaría como hacer un recap. Justo este episodio es como para visibilizar todos esos riesgos para la persona de a pie. A lo mejor a veces parece como obviar cosas que sabemos, pero la idea es también experimentar con compartir ideas que podamos sacar justo estas ¿cómo se puede decir? Como acciones que nos ayuden a tomar mejores decisiones, por supuesto, para evitar riesgos. En ese sentido, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Digo, has insistido mucho en el tema de ser también muy celosos con nuestra información, que si bien ya pareciera que en Internet todo mundo, o sea, no hay nadie anónimo, porque si no subió Chayana una foto, pero sus amigos sí la etiquetaron y ya existe en Internet, pero además de ser súper celosos con la información, ¿qué otras recomendaciones, medidas, acciones tú recomendarías a las personas, a los usuarios promedio ante esta situación y bueno, frente a esta ola de aumento de ciberdelitos que pues no era tan común porque evidentemente antes no éramos tan tecnológicos? Claro, y partiendo de esa idea creo que serían 2 recomendaciones. O sea, la primera, y lo he mencionado mucho, es dudar. O sea, dudar qué puede pasar si yo hago
si yo descargo una aplicación que me modifica y me hace ver como más viejo o más joven, ¿no? Más guapo. O más guapo, o me viste de traje, o yo qué sé, ¿no? O me hace caricatura. ¿Para qué sirve? ¿Quién va a utilizar esa información? ¿Quién tiene acceso a ella? ¿Necesito hacerlo o no necesito hacerlo? O sea, realmente es fundamental porque, a ver, ojo, cuando yo bajo un, no sé, Outlook, claro que me pide muchos permisos excesivos la aplicación de Outlook, pero ¿los acepto o no los acepto? No tengo opción. ¿Necesito tener Outlook? ¿Necesito tener WhatsApp? Si la respuesta es sí, pues ya tampoco te debatas en cuanto a los permisos. No hay muchas opciones. Los das porque si no, no te va a dar acceso a la aplicación. Punto final. Entonces, en ese sentido, sería dudar sobre nuestro actuar en entornos digitales. Dudar por qué me están pidiendo esta información. Dudar por qué me mandaron esta promoción un desconocido a través de WhatsApp, a través del correo electrónico. Por qué el príncipe nigeriano me quiere regalar toda su fortuna, ¿no? O sea, ¿tengo tanta suerte? Creo que no. Entonces, mejor no le contesto, mejor no le deposito. Cuestionarnos, dudar, como lo haríamos en la calle, ¿no? Claro. 2, creo que sí tenemos una capacidad de exigir y sancionar y pedir que haya mayor regulación, que haya mayor cuidado, mayor protección, tanto a nivel autoridades como a nivel corporaciones, o sea, tanto como ciudadanos como usuarios. Tenemos esa exigencia. Y la tercera recomendación sería leer. ¿Y por qué leer? Leer no necesariamente es leer libros. O sea, leer es entender esto, ¿no? Es leer el contexto, leer el entorno, leer al otro. Cuando uno lee, uno cuestiona inevitablemente, ¿no? O sea, ¿por qué llegó esta persona a venderme mazapanes a mí y al de mi derecha no le vendió mazapanes? ¿Qué vio en mí? ¿No? ¿Por qué yo sí estoy recibiendo mensajes de extorsión y él no lo está recibiendo? ¿Dónde estoy navegando? ¿Qué permisos he dado? ¿Qué clics estoy dando? ¿Por qué me conviene guardar el caché o no guardar el caché en la computadora, no? Claro, va a cargar más rápido el sitio web si guardo el caché. Pero si no lo guardo, tienen menos información de lo que hago. Quiero guardar mi histórico en Waze, en Google Maps, y que esté abierto a todo el mundo en dónde he estado parado. O borro mi histórico y claro, cada que vaya a tal dirección voy a tener que escribir la dirección. Y no me va a salir como luego, ¿no? Con las 2 primeras letras. ¿Es muy grave escribir la dirección completa? ¿O es muy grave tener expuestos todos los sitios a los que he ido? Entonces, si yo puedo leer ese entorno en macro, o cuán macro como lo podamos leer, creo que vamos a estar más protegidos. Excelente. Estos serían como los 3 consejos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carlos, por todo lo que nos compartiste. Esperemos que sea de utilidad para toda la audiencia de Lab Digital. Agradecerte tu presencia y agradecer a todos los que se conectaron. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast y nos pueden encontrar a través de las redes sociales de El Economista. Muchísimas gracias, Itza, también. Gracias, Iván. Muchas gracias, Carlos. Fue muy Gracias interesante. a ustedes. Perfecto. Hasta la próxima. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.